Muchas gracias, señora presidenta. Hoy nos hemos convocado, bueno, por lo menos nos hemos convocado a los que nos interesa la cultura, para homenajear los 75 años del Teatro El Galpón. Podría ser un relato de lo que es la vida de un teatro, las obras que se llevan adelante, los actores, actrices, directores, técnicos que las hacen posible. Pero la historia del Galpón es mucho más que eso. Es casi una novela en sí misma, a medida que nos introducimos en estos 75 años de vida de esta institución. Es una historia de voluntad, de vocación, de resiliencia, de compromiso y un poco de locura. Esa locura hermosa de crear. Y de crear a partir de extraordinarias dificultades que siempre fueron solucionadas por los elementos que acabo de señalar antes, que componen como parte esencial la identidad misma de esta institución. Esta aventura a la cual me refiero tiene un punto de referencia. Siempre tenemos esa necesidad de generar un día, una fecha, para comenzar a contar el tiempo. Es el 2 de septiembre de 1949. Yo pido que piensen en un momento 75 años atrás, en un país muy joven. La vida de todos nosotros ha transcurrido cuando ya el Galpón existía. Para que nos ubiquemos de qué estamos hablando en cuanto a la dimensión de lo que hoy estamos contando. Y ese punto de arranque, ese 2 de septiembre de 1949, en realidad fue una referencia, pero no fue el inicio. El inicio fue muy anterior, cuando en el marco del movimiento de teatros independientes, actores, actrices, empezaron a juntarse para crear algo diferente a lo que ya existía. A partir del Club de Teatro y de la Isla, tuvieron esa loca idea de ir por una sala propia. Señora presidenta, eran momentos donde el teatro no estaba en auge, y menos el teatro independiente. Era un momento donde el cine parecía la forma de entretenimiento absolutamente avasallante, hegemónica. En ese marco, estos compatriotas tuvieron esa idea de buscar un lugar para generar su sala. ¿Y dónde la ubicaron? Tal vez muchos de los que están acá no lo sepan. Mercedes y Rollo, una vieja caballeriza, transformada luego en una barraca, absolutamente semiderruida. Y la alquilaron. Y comenzaron a trabajarla, a transformarla, con un enorme esfuerzo. Imagínense, hombres y mujeres sin ninguna experiencia en construcción, empleados, obreros, profesionales, con vocación artística, que tenían que dedicar horas y horas de su vida para transformar aquello en un teatro. Con enorme esfuerzo lo lograron. Y también con solidaridad. Solidaridad del barrio, de gente que se acercó, que fue generando a su vez una forma de vinculación y de conciencia de que no estaban solos, que eran parte de algo mucho más grande. Esa solidaridad también de alguna manera los marcó definitivamente como elenco, como grupo teatral, en su compromiso de devolver lo que generosamente mucha gente les estaba dando. Pero imaginemos el esfuerzo. Muchos de ellos recordaban que enderezaban clavos porque no había para comprar. Tenían que utilizar o reciclar, en aquel momento creo que no se hablaba de reciclar, pero reciclar los materiales que disponían en aquella sala o en aquel local en condiciones tan penosas. Pero lo lograron resolver, señora presidenta. No solo alquilaron, sino que transformaron. Y aquel lugar que se transformó en un lugar emblemático de la cultura uruguaya, finalmente, ese 2 de septiembre que había visto el encuentro de esta gente para comenzar el trabajo, lograron llevarlo a cabo el trabajo y
e inaugurar en él la temporada de teatro del Galpón, que aún no se llamaba el Galpón, se llamó a partir justamente de que cuando buscaron un nombre, naturalmente surgió los del Galpón. Ahí estaban trabajando. 2 años demoliendo y construyendo con sus manos. El milagro que lograron, que no fue el último en la historia de esta institución, insisto que los marcó definitivamente. El arduo trabajo, ese contacto con el barrio, con las organizaciones sociales que apoyaron, también les estableció ese compromiso que luego se prolongó en el tiempo. En 1951, finalmente, el teatro abrió sus puertas. Según lo que recogí en informaciones que rastreamos para preparar esta modesta intervención, se inauguró con El soldadito de plomo, una obra de Bernard Shaw, y la sala contaba con 180 localidades. Yo hoy no voy a hacer, fue una decisión y una opción, una mención exhaustiva de todos los artistas, actores, actrices, directores, técnicos que compusieron durante todos estos años los elencos del Galpón, porque considero que esta es una obra coral. El Galpón es algo colectivo, que tiene, por supuesto, gente que se ha destacado, y muchos de ellos nos marcaron a algunos de nosotros la vida, pero prefiero no ir al nombre porque cometería sin ningún tipo de dudas, luego de 75 años de gestión, enormes injusticias. Pero algunos sí, obviamente, y la dirección artística del Chopo tengo que mencionarla, porque estableció desde el principio no solo un nivel de calidad artística en las presentaciones de los espectáculos y en la elección de los mismos, sino fundamentalmente, desde mi punto de vista, una ética y un compromiso que marcaron a fuego la historia de esta institución. Hay una frase de Vittorio Gassman, gran artista italiano, que desde mi punto de vista define la forma de hacer teatro y de hacer arte en el Galpón. Frase corta, él decía, el teatro no se hace para cantar las cosas, sino para cambiarlas. Y creo que esta es la definición perfecta de 75 años de trayectoria. Y esta definición, a su vez, que implica un compromiso, también significó un parteaguas para entender por qué el Galpón vivió sus vicisitudes en dictadura, pero también en democracia. Los primeros años no fueron fáciles en un país donde el teatro no pasaba por un momento de auge, como acabo de señalar. Pero el Galpón se fue ganando su lugar en el público, en la crítica, representando una enorme cantidad de autores. Pero quiero marcar uno que desde mi punto de vista también es el punto de inflexión. Cuando incorporan a su cartelera las obras de Bertolt Brecht. Hay un nuevo teatro en el Uruguay a partir de la letra, la dramaturgia, la ética, la puesta en escena de las obras de este extraordinario alemán. Cuando lograron el local de Mercedes y Roslo, no se quedaron en ello. Fundaron la Escuela de Arte Dramático para formar actores que tuvieran la identidad y la identificación de la forma de hacer teatro del Galpón. Crearon un sistema de una escuela de títeres que trabajó en los barrios, obteniendo recursos, pero también en las campañas pedagógicas que en aquel momento la Universidad de la República llevaba adelante en todo el interior del país. A mediados de los complejos años 60, otra aventura increíble. Imaginen por algún momento las dificultades extraordinarias para desarrollar arte, al llevar arte y teatro independiente en las condiciones en que se llevaba adelante en este país. Pero en los años 60, señora presidenta, se puso a la venta el Gran Cine Palace, que estaba en 18 de julio. Un cine que se dedicaba a películas españolas y mexicanas. Recuerdo haber visto alguna de ellas en su momento. El Teatro del Galpón, el colectivo del Teatro del Galpón, decidió contra toda lógica encarar la compra de dichas salas. Hubo integrantes de la institución que hipotecaron sus propiedades, familiares que lo hicieron, y no era para poner un shopping,
ni una iglesia, era para poner un teatro. Hoy hablaba de locura, de maravillosa locura, esto es parte de esa maravillosa locura. Se hicieron campañas financieras de gran volumen, hubo enorme solidaridad, acá ya de la sociedad, de organizaciones sociales, de sindicatos, de políticos de todos los partidos. Y finalmente, en 1964, compraron dicho cine. Adivinen cómo sigue la historia. Otra vez a demoler y construir. Pero esta vez el desafío era mucho mayor. 5 años de trabajo llevó a que ese cine se transformara en un espacio multifuncional y multicultural, donde inauguró el Teatro del Galpón, una sala con más de 800 localidades. Contar ese proceso alcanzaría para cubrir el tiempo de mi participación y no lo puedo hacer, pero quienes aquí están y el pueblo uruguayo sabe cómo fue esa historia. El 10 de enero de 1969 se alcanzó el objetivo, se abrió la sala 18, pero como dice el cielito, eran tiempos de un arriba nervioso y un abajo que se mueve. Ya habían muerto estudiantes. La sociedad uruguaya estaba ante episodios de violencia política que desde el principio del siglo no se vivían. La agresión de bandas de extrema derecha también alcanzó a las salas del Galpón con amenazas y agresiones. Desde el gobierno y sus medios de comunicación afines se montaron campañas agresivas contra la cultura en general y contra el Galpón en particular. En este cuadro se acentuaron las dificultades financieras, a pesar de que aumentaban la cantidad de socios y el éxito de muchas puestas en escenas. La respuesta fue incentivar una vez más las campañas de recolección de recursos, que adquirían un carácter diferente y que sumaba el apoyo a un centro cultural fundamental. La solidaridad por la actitud comprometida de la institución con los intereses populares era una señal. Los socios del Galpón crecían en forma permanente, no solo porque era bueno apreciar los espectáculos culturales, sino porque era una señal de solidaridad con este centro de resistencia cultural. Un comentario al margen. En mi ficha de inteligencia y enlace figuraba con orgullo socios del Galpón. Antecedente terrible desde el punto de vista de la subversión cultural. Los años 70 fueron dramáticos y definitorios. Todos recordamos el clima de agobio y de temor que cayó sobre la sociedad uruguaya como un presagio del drama que se materializó en junio de 1973. En aquellos años, entrar a la sala 18 era entrar a un espacio donde se respiraba un aire distinto. Uno sentía que compartía un espacio de creación, de solidaridad, de disfrutar y compartir el arte. Fuente Ovejuna, Libertad, Libertad, Las Brujas de Salem, La Resistible Ascensión de Arturo Huy. Apenas algunas de las obras, junto con El Avaro, que lo recuerdo con mucho cariño, que veíamos más de una vez, señora Presidenta, y nos llenaba de ese oxígeno que era absolutamente imprescindible, de esa luz para enfrentar la oscuridad que puertas afuera del teatro reinaba sobre nuestro país. La dictadura inició desde un principio la persecución a todas las actividades artísticas que consideraban subversivas. Prohibiciones, censuras, prisión, exilio, fueron la constante de un tiempo muy triste y muy oscuro. Durante un tiempo el Galpón resistió, bajo condiciones terribles. La solidaridad internacional se expresó mediante muchas acciones, incluyendo la invitación a festivales, con la consiguiente remuneración tan necesaria para sostener el proyecto. Fueron épocas de definición, épocas donde se ponía a prueba las convicciones, donde el discurso se hacía realidad, época donde algunos desaparecieron, pero no porque la dictadura los desapareciera, sino porque se desaparecieron de la acción política. Desencillaron hasta que aclarara. El Galpón no lo hizo. El Galpón, como tantas organizaciones políticas y sociales, se mantuvo firme en defensa de la libertad y la democracia y pagó un precio por ello. Porque finalmente, en febrero del 76, la dictadura detuvo y torturó a 15 dirigentes del Galpón y a principales actrices y actores. Era un punto límite, pero a pesar de todo, y con la solidaridad de grandes como Nelly Goitiño, Roberto Fontana, entre otros, se pudo mantener una cartelera que permitiera seguir por un tiempo, al menos seguir funcionando.
Finalmente, en mayo de ese año se decretó la disolución y apropiación de bienes de la institución teatral El Galpón. Aún muchos recuerdan cómo los camiones del ejército robaban absolutamente todo lo que tenía El Galpón, incluyendo su archivo, muebles, vestuario, telones, absolutamente todo lo devastaron. Era una práctica que luego se hizo común en cada lugar donde las fuerzas conjuntas caían para detener a alguien. El saqueo no quedó solo ahí, se le cambió el nombre. Se le puso el 18 de mayo, no por la Batalla de las Piedras, sino por el Día del Ejército. Pasar por aquellas veredas era un dolor enorme para cada uno de nosotros. Pero a su vez tenía la esperanza que algún día ese cartel iba a caer y el cartel de Galpón iba a estar nuevamente donde nunca debió dejar de estar. Muchos integrantes del Galpón pasaron a la clandestinidad. Otros muchos partieron al exilio. Y en el exilio el Galpón no bajó los brazos. Se integró a la lucha por la recuperación democrática. Participó permanentemente en las jornadas de la cultura uruguaya. Estuvo recorriendo el mundo con el mensaje de la recuperación de la libertad y como un emblema, la libertad para el general Sereñi. Yo quiero contar una pequeña historia, señora presidenta, personal, pero que tiene que ver con el Galpón, porque también refiere a los que se quedaron, que se mantuvieron absolutamente firmes en las convicciones que el teatro les había impreso en sus vidas. En un momento alguien me invitó, me sugirió ir a una peluquería en la calle de Mercedes. Usted sabe perfectamente que en aquellas épocas nos cuidábamos mucho de los lugares donde transitábamos y donde participábamos. Fui a esa peluquería. Había un hombre joven que era el peluquero. Yo no sabía quién era, no conocía su nombre. Pero me llamó la atención el clima que se generaba. El carácter de aquel peluquero, que aparte cortaba bien el pelo, pero era un hombre amable, emanaba determinada ternura, muy especial. Sabía que se llamaba Andrés, nada más que eso. Me llamaba la atención que algunos de los concurrentes a la peluquería uno los conocía, eran caras que uno conocía, no lo ubicaba bien, pero los conocía. Un día cuando se desexilió el Galpón, y luego voy a referir a eso, fui a una obra de teatro. Y ese peluquero estaba en el escenario. Era Andrés Pasos. Lo nombro porque era un querido compañero, un hombre que sintetiza lo que le pasó a los actores y actrices de este país, no solo en la dictadura. La necesidad de trabajar en otras cosas para poder sostener su vocación. Pero en este caso específico, no solo trabajaba, sino que generaba en ese espacio un lugar donde concurrían artistas, políticos. Después me enteré que Germán Araujo se cortaba el pelo en esa peluquería. Por eso me llamaban la atención las caras que veía. Claro que eran caras conocidas. Lo refiero por eso, señora, porque sintetizo en Andrés, alguien que ya lamentablemente no está entre nosotros, esa doble vida que muchos tuvieron que sostener para poder defender sus convicciones. El 12 de octubre del 84 el Galpón se desexilió. Aún recordamos la caravana, aún recordamos el abrazo del pueblo, que como a tantos otros los recibieron. Y se comenzó ese proceso de reintegro que siempre es complejo, de los que estuvieron afuera y de los que estaban adentro. Proceso que nunca es lineal, que tiene luces y sombras, pero lo lograron llevar adelante. Y un día fuimos todos a la sala 18 a ver a Artigas, general del pueblo, y descubrir que Artigas era muy parecido a Rubén Yáñez, porque era Rubén Yáñez el Artigas en realidad, no al revés. Esa obra la habían llevado también durante el exilio por muchísimos lugares. Y nos marcó, ya era un antes y un después, y el cartel estaba de nuevo en su lugar y la sala se estaba recuperando y nos sentíamos que respirábamos de nuevo la libertad. Lo que sigue es el esfuerzo muchas veces ignorado por el Estado. Los problemas originados por la pandemia. Permítame apenas unos minutos y termino, señora presidenta. Los problemas internos propios de la naturaleza humana,
y de la interpretación de la realidad política nacional e internacional en un mundo convulsivo y convulso a partir de la década del 80. La historia ha continuado. En la sala 18 no se bajó los brazos, ya no estaba la sala de Mercedes. Se renovó la sala Campodónico, se abrió la escuela Mario Galup, donde se forman actores y actrices. Se creó junto al circular el socio espectacular. Se mantiene un elenco estable, renovado siempre con las nuevas generaciones. La historia del Galpón, señora Presidenta, donde nos hemos concentrado, es también la historia del Teatro Independiente del Uruguay. No nos olvidamos de los demás elencos, de la gente que con extraordinario esfuerzo ha sostenido el teatro en nuestro país y lo seguirá sosteniendo. Hoy transcurre la temporada Rulo Delgado, un hombre, un actor, un director, un creador, un cantante, pero sobre todo un ser humano muy querible, un compañero que supimos conocer. Y la verdad que es una enorme alegría que esta temporada lleve su nombre, su merecido nombre. Pero, señora Presidenta, no quiero culminar esto que no es más que un humilde agradecimiento de un espectador a quienes nos han llenado la vida de magia, nos han permitido sobrevivir a la oscuridad, nos han llenado de oxígeno cuando precisábamos respirar. Pero tenemos deudas con el Galpón y con el Teatro Independiente como país. La verdad que no han sido considerados en su justa medida, muchas veces ignorados, muchas veces ninguneados. Hoy reclamamos en esta sala una vez más que se reglamente la Ley 19.821, Ley de Teatro Independiente, votado por todos los partidos políticos en este Parlamento, y que insólitamente hasta el día de hoy no se reglamentó con los perjuicios económicos que esto significa para el Teatro Independiente. Señora Presidenta, sería muy irónico que la democracia culminara la obra que no pudo culminar la dictadura y que a un teatro, el Galpón o cualquier teatro, se cerrara por falta de apoyo. Más que irónico, sería una tragedia. Quienes estamos acá, estoy seguro que nos debemos comprometer para que eso no suceda y que los instrumentos legales que ya votamos se implementen a partir de la reglamentación que necesariamente se debe llevar adelante por el Poder Ejecutivo. Ojalá se entienda este mensaje, porque si no es así, tendríamos que pensar que hay razones muy bastardas desde el punto de vista ideológico que afectan a una usina cultural que el país necesita. Así que, señora Presidenta, solamente me resta decirle a quienes hoy nos visitan y quienes durante estos 75 años pusieron su vida al servicio de la cultura, muchas gracias.